Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, Bien. profe, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Cómo han estado esta semana? Bien, bueno, vamos a esperar un ratito que se vayan conectando, son 11 nada más. Hola, profe, buenas tardes. Hola Marisol. Voy a tener la cámara apagada porque... Bueno, ¿cómo han venido con los trabajos de las otras materias? ¿Tranqui o con muchos trabajos? Tranqui, profe, por ahora. Tranqui, bien. Sí. Bien, nos vamos conectando de a poco. Hola, profe, buenas tardes. Hola, hola Génesis. No tengo la cámara prendida. Bueno, pero bueno, importante después que la puedan encender. Buenas tardes, profe. Hola Lucas. Bien, un minutito más y arrancamos, ¿sí?
Bien. Bueno, vamos a arrancar, chicos. Sí, ya por lo menos tenemos, ¿cuántos hay conectados? 29, sí, se van a ir incorporando a medida que puedan. Bueno, eh, vamos a hacer un breve repaso, sí, de lo que hemos venido trabajando eh, las semanas anteriores, ¿sí? ¿Se acuerdan que veníamos trabajando, sí, sobre los diferentes sistemas y aparatos del cuerpo humano, ¿sí? El sistema circulatorio, el sistema digestivo, respiratorio, ¿sí? Analizando su estructura, su funcionamiento y cómo cada uno de estos sistemas se relacionan en el ámbito laboral, ¿sí? ¿Recuerdan alguna dificultad con el trabajo práctico? Que todavía me quedan algunos para corregir, así que prometo que este fin de semana los termino de corregir. ¿Alguna duda con respecto a estos temas? ¿No? Bien. Bueno, sí, recuerden que es importante si ustedes como técnico de futuros técnicos en seguridad e higiene, eh, poder reconocer sí, los factores de riesgo que pueden afectar la salud del trabajador, ¿sí? Y entonces es importante que conozcan, ¿sí? El funcionamiento, ¿sí? de cada sistema, ¿sí? Porque estos conocimientos es fundamental para poder, ¿sí? prevenir enfermedades profesionales o promover ¿sí? entornos laborales saludables o seguros, ¿sí? Eh, Cuando yo digo que es importante sí tener conocimiento de estos temas, ¿sí? Y más como profesionales, futuros profesionales, es poder entender de por qué estamos haciendo tal procedimiento o tal cosa, ¿sí? Eh, por ejemplo, si, a ver, si una persona, un compañero de trabajo, una persona así en la calle o en su misma familia, sí, se desmaya, ¿sí? Entonces, a ver, sabemos cuál es el procedimiento cuando una persona se desmaya, ¿sí? ¿Qué hacen siempre? Levantamos las piernas, ¿sí? Pero tenemos que saber por qué, ¿sí? Tenemos que levantar esas piernas. ¿Qué es lo que pasa, ¿sí? Eh, Cuando hacemos la elevación, ¿sí? Sabemos que el retroceso de sangre, ¿sí? Acumulada en las extremidades inferiores, ¿sí? Van a volver con mayor facilidad al corazón, ¿sí? Y se va a restablecer el sistema circulatorio y sí va a poder llegar sangre al cerebro y sí también a través de la sangre va a poder llegar oxígeno, ¿sí? Entonces tenemos que saber el por qué hacemos ciertos procedimientos, ¿sí? Esa es la diferencia de un profesional, ¿sí? No es que vamos a decir, no, hay que levantar las piernas porque todos cuando se desmaya dicen que hay que levantarle las piernas, ¿sí? Bien, sí, Andrés se ríe. Bien. Bueno, vamos a comenzar sí, con la clase de hoy. ¿Sí? Los voy a invitar ¿sí? a hacer una actividad vivencial. ¿Sí? La mayoría saben controlarse el pulso. ¿Sí? Bueno, Sí, el que sí. no sabe, sí, con el dedo índice y índice y medio, sí, pueden controlarse, sí, en lo que es en el cuello, en la parte carotidia, sí, van a sentir que su arteria, sí, va a empezar a latir. Si ustedes hagan un poquito de presión, o también pueden controlarse, sí, en lo que es la muñeca, siguiendo, sí, la línea del dedo gordo, como le digo yo, sí. Hacemos un poquito de presión, ¿sí? Y van a encontrar, si no lo encuentran, sí, un poquito, pueden mover un poquito hasta que sí lo encuentran. Contrólenlo en 15 segundos o en 30. Si lo hacen en 15, lo multiplican por 4 y van a tener el valor de un minuto. Y si no, por 2 y van a también obtener, ¿sí? Me van escribiendo los valores en el chat, ¿sí? ¿Se explica de nuevo, profe?
¿Cómo, Vanessa? Que si se explica de nuevo, no alcancé a entender. Le solicité que se controlaran el pulso, ¿sí? No sé si sabes controlarte el pulso, ¿sí? Controlarlo mediante utilizando el dedo índice, ¿sí? Y medio sobre la carotidia, ¿sí? Vas a encontrar una arteria, ¿sí? O en la muñeca, ¿sí? Siguiendo la línea del dedo gordo, ¿sí? Y podés presionar, no sé si me estás viendo, y te podés Sí, controlar, sí. ¿sí? Por 15 Bueno, segundos o por 30 y después lo multiplicas por 4, ¿sí? O por 2. Necesito saber el valor en un minuto. ¿Cuántas pulsaciones por minuto? Bien, acá ponen 75. A ver, ¿alguien más? Sí, sin miedo, chicos. 72. Bien, 78. Profe, Dayana. una consulta. ¿Cómo era que se tomaba? No es como se tomaba, sino para hacer el cálculo, para saber las pulsaciones. Si vos te lo controlaste sobre 15 segundos, lo multiplicás por 4, ¿sí? Si lo controlaste por 30 segundos, lo multiplicás por 2 o podés controlarte durante un minuto, ¿sí? ¿Van observando en el chat, sí, los valores que van colocando sus compañeros? ¿Sí? Que son todos diferentes. Bien. 64, 60, ¿sí? Bien, acá Nahuel pregunta, son diferentes, pero están dentro de un rango, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Bien, 73, 60, perfecto, 78. Bien, chicos, buenísimo. Ven que cada uno, sí, o la mayoría va teniendo valores diferentes, ¿sí? ¿Esto a qué se debe, sí? A que no todas las personas vamos a manejar, sí, los mismos valores de la frecuencia cardíaca o pulso, ¿sí? ¿Sí? Y esto lo que es, nos está indicando, ¿sí? Una, nos está indicando, ¿sí? Una simple medición, ¿sí? Y que es una información valiosa para nuestro sistema fisiológico, ¿sí? Entonces, ahora les voy a compartir, sí, les voy a leer un caso, ¿sí? Que lo vamos a ir relacionando con la parte laboral, ¿sí? Y ahora me van a explicar qué creen ustedes o qué consideran, eh, por qué el médico actúa de esta forma, ¿sí? Es un operario en una fábrica metalúrgica, después de 10 horas de trabajo, se siente mareado y con palpitaciones, ¿sí? El médico llega y lo primero que hace no es darle una medicación, sino es controlarle los signos vitales. A ver, ¿por qué creen ustedes que hace primero esto el médico? Para saber cómo están sus pulsaciones, su ritmo cardíaco, ¿no? Bien, ¿qué más? La presión arterial. También, ¿y por qué le controlaría también el pulso, la presión arterial? ¿Qué otra cosa puede controlar? A ver, alguien cuando va a una guardia, La oxigenación en sangre, sí, también. la temperatura también. La La temperatura. temperatura, bien. ¿Y por qué ustedes consideran que hace esto primero y no lo medica o hacen un examen físico? Porque medicarlo no lo puede medicar si no sabe lo que tiene, ¿no? Exactamente, ¿sí? Con esto, sí, son indicadores inmediatos, ¿sí? Del estado de salud, ¿sí? Entonces, estos valores, estos datos,
¿sí? Van a permitir al médico, ¿sí? O a una persona en caso de una urgencia, ¿sí? Determinar o tomar decisiones rápidas, ¿sí? Entonces, bueno, la clase de hoy va a estar destinada a lo que es signos vitales, ¿sí? Ahora les voy a compartir unas diapositivas. Bien, bien, ¿pueden ver, chicos? Sí, Sí, profe. Sí, profe, se ve. perfecto. Sí, bien. Quiero que se vea más amplio, a ver. Bien, bueno, vamos a arrancar con lo que es hoy esta clase destinada a lo que son los signos vitales. Bien, los objetivos que nos vamos a plantear hoy, sí, es definir qué son primeramente los signos vitales y su importancia en la evaluación inicial de la salud. Reconocer, ¿sí? Los valores normales que tienen estos signos vitales y que son la presión arterial, la frecuencia cardíaca o también pulso, ¿sí? Temperatura y frecuencia respiratoria. También poder identificar alteraciones frecuentes de los signos vitales que pueden presentarse en el ámbito laboral, ¿sí? Y también vamos a analizar situaciones simuladas, ¿sí? Como venimos trabajando, pero hoy no vamos a trabajar en sala, ¿sí? Vamos a leer y vamos a trabajar en forma conjunta desde la sala general, ¿sí? Y bueno, y para finalizar, sí, valorar el rol de técnico en seguridad e higiene en la prevención y detección de los riesgos vinculados con la salud, ¿sí? Ahora, ¿qué son los signos vitales? ¿Sí? Son manifestaciones fisiológicas y objetivas y mensurables que reflejan las funciones corporales esenciales para el mantenimiento de la vida, ¿sí? Que este término se denomina homeostasis, ¿sí? Bien, ahora, cuando nosotros nos referimos al término, ¿sí? Manifestaciones fisiológicas, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Tan directamente relacionadas con el funcionamiento normal de los sistemas y órganos del cuerpo, ¿sí? Pero ahora, cuando nosotros decimos objetivas y mensurables, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien se Que le se pueden ocurre? medir, que se pueden medir, profe. Bien, Andrés, ¿sí? Claro, ¿sí? Nosotros cuando decimos algo objetivo, ¿sí? Inmensurable, nos estamos refiriendo a datos que se pueden medir con instrumentos, ¿sí? Y no a síntomas, ¿sí? Que puede referir un paciente, ¿sí? Entonces, un síntoma puede decir, tengo dolor abdominal, ¿sí? O me duele una pierna, ¿sí? Entonces, o estoy con temperatura, o estoy con fiebre, ¿sí? Eso es un dato. Nosotros tenemos que ser objetivos y tenemos que, sí, comprobar esa medición, ¿sí? Claro. Por eso se refiere a manifestaciones fisiológicas objetivas y mensurables. Bien, ahora, los cuatro signos vitales más importantes, ¿sí? Son la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca o también pulso, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial, ¿sí? Ahora vamos a ir trabajando cada uno, ¿sí? De estos signos vitales. Ahora, en el contexto sí de lo que es la medicina laboral, ¿sí? Tiene, eh, tiene una interpretación, ¿sí? Crucial, ¿sí? ¿Por qué? Porque mediante los controles de signos vitales, ¿sí? El médico, el enfermero, sí que esté en lo que es la medicina preocupacional, sí puede hacer una evaluación, ¿sí?
para un personal que está por ingresar a trabajar, ¿sí? Para ver si esa persona, ¿sí? Tiene la aptitud física para ese puesto de trabajo, ¿sí? Eh, o también para hacer las revisaciones periódicas, ¿sí? ¿Se acuerdan que también es una función, ¿sí? De lo que es el técnico de seguridad e higiene o el personal que está en medicina, sí hacer controles periódicos, ¿sí? Bueno, también para poder hacer una detección precoz de alteraciones y ¿sí? Identificar respuestas fisiológicas anómalas, ¿sí? Entre, por ejemplo, las exposiciones laborales, el estrés, ¿sí? O patologías subyacentes. Y también, sí, para los primeros auxilios y emergencias, sí, poder establecer la gravedad de ese incidente o accidente o emergencia, sí, y guiar a las acciones inmediatas para ese trabajador, ¿sí? Bien, bueno, ¿qué es la temperatura? ¿Sí? La temperatura entonces es la medida del calor producido por el metabolismo celular y la actividad muscular y el calor perdido por el cuerpo, ¿sí? ¿A través de qué? De la piel y de los pulmones, ¿sí? ¿A través de la piel? ¿Mediante qué? ¿Cómo eliminamos calor a través de la piel? Respiración. A través de la transpiración, ¿sí? Y a través de los pulmones, ¿sí? Cuando inhalamos y exhalamos, ¿sí? Que intercambiamos, ¿sí? Ese oxígeno, ¿sí? Bueno, entonces, el cuerpo, ¿sí? Mantiene una temperatura central constante, ¿sí? Que el término que utilizamos en el ámbito de salud se dice normotermia, ¿sí? Y a través, ¿sí? Del mecanismo de la termorregulación que es el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo, ¿sí? Está, ¿sí? En nuestra cabeza, ¿sí? Como que yo digo, es el termostato, ¿sí? De nuestro cuerpo, ¿sí? Es el que va regulando, ¿sí? Mediante lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los valores normales de la temperatura? ¿Sí? Por ahí pueden variar, ¿sí? De acuerdo a autores, ¿sí? Pero los parámetros normales serían entre 36 grados Celsius, ¿sí? Y 37,5, ¿sí? Algunos ya con 37,5 sabemos decir que está con una febrícula, ¿sí? Y es como que decir prendemos las alarmas, ¿sí? Para ir controlando, ¿sí? A ver si esto sube, ¿sí? Bien, y ahora los valores anormales, ¿sí? Tenemos hipotermia, ¿sí? Que es menos de 35 grados, ¿sí? Recuerden siempre los prefijos. Hipo siempre es bajo, ¿sí? O sea, menos de 35, sí que puede indicar una exposición al frío o una persona que está con un shock, ¿sí? O alteraciones también metabólicas. Y bien, cuando ya da la fiebre por encima de los valores normales, ¿sí? Le decimos fiebre o hipertermia, ¿sí? Bueno, y acá cuando hay ya fiebre, ahí nos está indicando que hay un proceso de infección, inflamación o puede ser un golpe de calor, ¿sí? Bien, ahora, las zonas y las formas de medición, ¿sí? De lo que es la temperatura, ¿sí? ¿Cuál es la más clásica? La El axila. termómetro abajo en la axila. Bajo la axila, ¿sí? Bien, a ver acá, entonces, la zona sería axilar, ¿sí? Oral, ¿sí? Rectal. ¿Habían sentido esta forma de controlar la temperatura? De los Sí, perros. no en las ¿No? personas, Para los bebés más que nada, ¿no? sí, en los ¿Cómo, bebés, Génesis? en los bebés. Que la rectal se usa para los bebés. La rectal, no, ahora lo voy a explicar, ¿sí? Bueno, y el otro ya lo explico, chicos. ¿Sí? Y la otra forma, ¿sí? O la zona, ¿sí? Es la timpánica, ¿sí? En el oído. Volvamos a la rectal, ¿sí? La rectal, sí, es específicamente para poder controlar la temperatura interna del cuerpo, ¿sí?
Pero esto se usa en el ámbito de salud siempre para poder determinar patologías o infecciones, ¿sí? Internas, ¿sí? No sé si por ahí han escuchado o le has pasado, ¿sí? Que cuando dicen vamos a controlar la temperatura diferencial, ¿sí? Bueno, ¿a qué nos referimos con temperatura diferencial? Tenemos que controlar la temperatura axilar, ¿sí? Y la temperatura rectal, ¿sí? Si hay ciertos grados de diferencia, ¿sí? Está indicando, ¿sí? Por ejemplo, nosotros controlamos axilar 37, pero la rectal tenemos 39, ¿sí? Entonces nos está indicando que internamente, ¿sí? Está pasando algo, hay un proceso, ¿sí? De infección, de inflamación, ¿sí? Que por lo general esto se tiene cuando eso se sospecha de una apendicitis, ¿sí? Bien. Y bueno, los diferentes termómetros que hay, el clásico siempre fue el termómetro de mercurio, ¿sí? El que tenemos, ¿se acuerdan? Que el que teníamos que sacudir, Que más ¿sí? de uno se ha roto Y que se en han la roto, sacudida. ¿sí? ¿Sí? Bien, pero bueno, eso fue reemplazado por el termómetro digital, después para los bebés el termómetro de chupete, ¿sí? Eh, bien, y después los infrarrojos que son tipo pistolita, que se acercan sí, a la muñeca, sí, hay otros especiales para el oído, En ¿sí? pandemia se usó mucho eso. Sí, 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 bien de lejito Sí, estábamos. sí. Sí, bien. Bueno. Vamos a seguir. ¿Alguna pregunta por acá con el tema de temperatura? Van anotando los valores normales, ¿sí? Vayan tomando nota de los valores normales y los anormales, ¿sí? Bien. Ahora, ¿sí? Vamos a ver con esa imagen interactiva que les puse de los, de los pulmones, ¿sí? Bueno, ¿qué es la frecuencia respiratoria? ¿Sí? Representa el número de ciclos respiratorios, ¿sí? Inspiración y expiración que realiza una persona durante un minuto, ¿sí? Esto está indicando la eficacia del intercambio gaseoso y la función del sistema respiratorio, ¿sí? Bien. Ahora, vamos con los valores normales y con los conceptos que se utilizan, ¿sí? Cuando nos referimos a valores normales, decimos que o una persona está dentro de los parámetros normales, sí decimos que el paciente o la persona presenta una respiración apnoica, ¿sí? Apnea se dice, ¿sí? Bien, ¿qué son, sí, en las personas adultas? De 12 a 20 respiraciones por minuto. Bien, ahora. Los términos sí que utilizamos para los anormales, ¿sí? Taquipnea, que es mucho, ¿sí? Cuando es por encima de las 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Esto puede deberse a estrés, a calor, ¿sí? Puede ser intoxicaciones o esfuerzo físico o actividad física, ¿sí? Cuando corremos, ¿sí? Nosotros nos agitamos, ¿sí? Bien. Y bradipnea, ¿sí? Que es disminución o por debajo, ¿sí? Que menos de 12 respiraciones por minuto, ¿sí? Bien. Todo sí lo que es el pulso, ¿sí? Las respiraciones se controla por minuto, ¿sí? La temperatura la controlamos con grado Celsius, ¿sí? Y ahora les voy a contar cómo medimos la presión. Bueno, volvamos, ¿sí? Bradipnea, ¿sí? Es el término que utilizamos para decir que las respiraciones están por debajo de los valores normales, que en este caso sería menos de 12 respiraciones por minuto, ¿sí? Esto puede deberse asociarse a depresión del sistema nervioso o problemas sí, respiratorios. Bien, ahora, ¿recuerdan la técnica para controlar las respiraciones? ¿Sí? Que lo vimos en primeros auxilios. ¿Qué era? ¿Qué teníamos que observar? Ahí les puse ya la diapositiva, ¿sí? El abdomen. El abdomen.
El abdomen. Exactamente. El tórax, Si el ¿sí? tórax se eleva, El tórax, ¿sí? O el abdomen, ¿sí? Las Ujú. dos cosas podemos ir observando, ¿sí? Pero ¿qué es lo que en este caso, ¿sí? No tenemos que decirle a la persona, ¿sí? Que vamos a controlar las respiraciones, ¿sí? Porque por ahí puede alterar, ¿sí? Las Claro, respiraciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Hacemos que hacer, vamos a controlar el pulso. ¿Sí? Esa es la técnica que nosotros usamos en enfermería, ¿sí? Cuando vamos a hacer los controles a sala o en guardia, ¿sí? Hacemos que estamos controlando el pulso, pero estamos observando las elevaciones del tórax o del abdomen, ¿sí? Acá lo que por ahí nos específicamente en salud médicos, enfermeros, ¿sí? También evaluamos ¿sí? Si esas respiraciones son superficiales, profundas, ¿sí? El ritmo, si es regular o irregular, o si tienen esfuerzo respiratorio, ¿sí? Pero bueno, la técnica fundamental es observar, ¿sí? No decirle a la persona que se va a controlar, ¿sí? Y se controla también durante un minuto. Ahora, ¿sí? Vamos a pasar a lo que es la frecuencia cardíaca o el pulso, ¿sí? Bien, ¿qué es el pulso o la frecuencia cardíaca? ¿Sí? Es la expansión rítmica de una arteria producida por la expulsión de sangre desde el ventrículo izquierdo durante ¿sí? La sístole cardíaca. ¿Se acuerdan de los dos movimientos que hablábamos en la clase anterior? ¿Sí? Los dos movimientos que hace el corazón, ¿sí? Sístole y diástole. Bueno, ¿sí? Su evaluación permite conocer si la frecuencia, ¿sí? Con la que sale la sangre, el ritmo y la amplitud. Y los valores normales, ¿sí? Son de 60 a 100 pulsaciones por minuto, ¿sí? En una persona adulta, ¿sí? El término, sí, que utilizamos para decir que está por debajo de lo normal también, en este caso es bradicardia, ¿sí? Ya cuando una persona está por debajo de los 60, sí, en su corazón está latiendo, sí, despacio, ¿sí? Esos movimientos sistólicos y diastólicos son más lentos, ¿sí? Y a diferencia de la taquicardia, que sí, que está acelerado, ¿sí? Cuando decimos siento palpitaciones, ¿sí? ¿Qué, qué sienten? Que cuando estamos con palpitaciones, que el corazón se va a salir, ¿no? Que late muy fuerte, ¿sí? Cuando superan las 100 latidos o pulsaciones por minuto, ¿sí? También, acá en el pulso se va a evaluar la frecuencia, ¿sí? Que sería el número de pulsaciones por minuto, ¿sí? El ritmo, ¿sí? Si es regular, los intervalos, ¿sí? Y la amplitud, ¿sí? Sí, en este caso, cuando digo amplitud, es la fuerza de la pulsación, ¿sí? Porque por ahí puede pasar que no podemos encontrar el pulso y decimos es débil, ¿sí? O hay veces que apenas apoyamos los dedos, se siente, ¿sí? Que ahí es cuando decimos que llena. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahora? ¿Sí? ¿Tenían conocimiento de estos valores? No, profe, yo no lo ¿No? sabía. no, de los valores no. Bien, De las formas por ahí, pero no los valores. Mm. bien. Yo sí, yo sí. ¿Sí? Bien, sí, profe, yo perfecto. también. Bueno, bien, ahora, ¿sí? ¿Cuáles son los lugares, sí, o las arterias donde podemos palpar el pulso, ¿sí? Bien, temporal, ¿sí? Acá en la frente, ¿sí? Al costado. Lo que es la carotidia, donde se pudieron encontrar hoy algunos, ¿sí? Acá en el brazo, ¿sí? La arteria braquial, ¿sí? Y la radial, que es la más habitual, ¿sí? Acá, si ustedes ven, como yo le explicaba, se sigue la línea, ¿sí? Del dedo gordito, ¿sí? Y podemos encontrar, ¿sí? Siempre lo importante es cuando hacemos el control en la muñeca, sí, siempre tenemos que tratar de presionar sobre el huesito radial, ¿sí? Que nosotros tenemos. Por eso es también, radial se llama el hueso, ¿sí? Y la arteria. Bien, después la femoral, ¿sí? Y
popliteo, que es atrás de la rodilla, o pedial en el pie, ¿sí? Pero la más usada, la más frecuente, sí, es la radial, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar un videíto cortito, ¿sí? Sigamos los siguientes pasos. Los pasos. Colocamos la mano del paciente hacia arriba y usando el dedo índice y medio de la mano dominante presionamos suave pero firme la arteria radial. Justo aquí, en línea con el pulgar, como si se tratara de la antena de un radio. Si no lo percibes claramente, tranquilo. No te desesperes y mucho menos inventes un resultado. Puedes ir probando un poquito más arriba, un poquito más abajo o al lado. Solo ten un poco de paciencia. Cuando sientas la onda que produce el paso de la sangre, es decir, el pulso, mira el reloj o cronómetro e inicia la contabilización por 1 minuto exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos así. Bien, ¿sí? ¿Vieron por ahí la técnica? ¿Sí? En lo que es controlar el pulso en la parte de la arteria radial, ¿sí? Eh, por ahí el tema cuando yo le pedí hoy que se controlaran durante 15 segundos, 30, ¿sí? Bueno, esto va adquiriendo, ¿sí? Con la experiencia, con la práctica, si uno va evaluando, ¿sí? A ver, si es rítmico, ¿sí? Podemos controlarlo en 15, ¿sí? Si vemos que es arrítmico, no, tenemos que controlarlo durante 1 minuto, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? No, profe, No, no. bueno, seguro. Bueno, Profe, y vamos, sí, en caso de que la persona sea nerviosa o tenga, ¿cómo logras que se quede tranquila? ¿eh? Ahora vamos, ¿Cómo? ahí vamos, ahora voy a explicar cómo los cuidados que tenemos que tener y cuáles son los factores que pueden alterar, ¿sí? Ahora seguimos, ¿vale? Bien, ahora, la presión arterial, sí, es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, ¿sí? Durante el ciclo cardíaco, ¿sí? Lo mismo que el pulso, ¿sí? Pero en pocas palabras es con la fuerza que sale la sangre o con la fuerza que bombea el corazón, ¿sí? La sangre a todo el cuerpo, ¿sí? Que se expresa mediante dos valores. ¿Se acuerdan que decían que nos acordemos de estos dos términos, sistólica y diastólica? ¿Sí? Cuando vimos el sistema circulatorio, ¿sí? La sistólica, ¿sí? Que es durante la contracción ventricular, ¿sí? Sería la presión arterial máxima, ¿sí? Y cuando la presión, ¿sí? O el corazón se relaja, ¿sí? Sería la mínima, la diastólica, ¿sí? Ustedes van a ver en esta imagen, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? En este tensiómetro digital, ¿sí? Que pone, obvio que está por ahí en inglés, ¿sí? Sistólica y diastólica, ¿sí? Bueno, los tensiómetros digitales traen también lo que es las pulsaciones por minuto, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver lo que es la clasificación, los valores. Bien, bien. Categorías de lo que es la presión arterial, ¿sí? Lo que serían los valores normales y ya los diferentes tipos de hipertensión y también lo que es la hipotensión, ¿sí? Consideramos la presión con un valor normal cuando es menos de 120 y menos de 80, ¿sí? A ver, si yo digo que tengo 112/70, ¿está dentro de esos valores? Sí, ¿Sí? Bien, sí, profe. perfecto. Bien. Bueno, elevada, sí, ya tiene que superar, sí, y mantenerse entre los rangos 120 y 129, sí, milímetros de mercurio, sí, la presión se mide mediante milímetros de mercurio. Bien, entonces, elevada entre 120 y 129 y menos de 80. Ahora, hipertensión nivel 1, ¿sí? Es entre 130 y 139, sino que es la sistólica o máxima, y la diastólica entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Bien, ahora,
hipertensión de nivel 2 o grado 2, ¿sí? 140 o más alta, ¿sí? Lo que es la máxima, y 90 o más, ¿sí? Lo que es diastólica. Y ahora, una crisis hipertensiva, ¿sí? Que es donde nosotros ahí tenemos una emergencia, ¿sí? Es más de 180 en lo que es la máxima y más alta, ¿sí? De 120, ¿sí? Esto cuando decimos de hipertensión. Ahora, cuando hablamos de hipotensión, ya es cuando, ¿sí? Está por debajo de 90, ¿sí? La máxima, y 60 milímetros de mercurio la mínima, ¿sí? Estos son los valores. Bien. Profe, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, es hipertensa y pero no se controla? Y corres riesgos de, sí, de tener, dependiendo los valores, ¿no? Sí, que vos tenés, manejas, sí, si vos manejas esos valores altísimos, cuando decíamos ahí vamos a volver para atrás, ¿sí? Si vos manejás, ¿sí? Entre 140 o más, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? El corazón va a ir empezando a funcionar mal, ¿sí? Va a ir dilatándose, ¿sí? Van a haber diferentes patologías que después se van a ir agregando no solamente al cuadro de hipertensión. Y si pasás alguna situación, ¿sí? De estrés o de emoción, ¿sí? Y puede ser una crisis hipertensiva, y después esto te lleva a un ACV, a un accidente cerebrovascular, ¿sí? Y ahí es donde después tenemos las complicaciones, que tenemos parálisis, ¿sí? Puede ser una parálisis total o parcial, ¿sí? Entonces es fundamental, ¿sí? Hacer controles periódicos de la presión arterial, ¿sí? Bien. Gracias. Y cuando estás medicada es importante, ¿sí? Tomar la medicación, no olvidarte, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo es el procedimiento y la localización, ¿sí? Acá presten atención y después vamos a retomar nuevamente por ahí a lo que veníamos hablando y lo que había preguntado Gastón, si no me equivoco, qué pasa cuando una persona está nerviosa o ansiosa, ¿sí? Ahí les voy a compartir un video. Equipo necesario. Siempre que sea posible, se utilizarán equipos oscilométricos automáticos, pero es válida la utilización de equipos aneroides. En todos los casos, el operador debe dominar la técnica de medición. Antes de la medición, la persona no debe haber fumado, bebido café o mate. La persona debe estar sentada con las piernas descruzadas, ambos pies en el suelo y la espalda apoyada cómodamente en el respaldo de la silla. La silla debe tener una altura suficiente para permitir al sujeto descansar su brazo completamente sobre la mesa, a la altura del corazón. Dejar el brazo de medición libre de ropa hasta el hombro, evitando enrollarla de forma que comprima el brazo. La presión arterial se medirá en un solo brazo, preferentemente el izquierdo, y se registrará cuál fue usada. Mantenerse relajado y no hablar durante la medición. No mover el brazo hasta haber finalizado el proceso. Se recomienda medir la circunferencia del brazo en la parte media de mayor perímetro, y se utilizará un manguito de tamaño adecuado siempre que sea posible. El tamaño del manguito es el largo de la bolsa de goma que está dentro del brazalete. Colocación del manguito. Ajustar sin que comprima demasiado ni produzca dolor. Colocarlo de forma que quede a la altura del corazón. El centro de la cámara deberá coincidir con la arteria humeral, aproximadamente a 2 centímetros por encima del pliegue del codo, en la cara anterior del brazo. Se realizarán 3 mediciones consecutivas de la presión arterial separadas por al menos 1 minuto. Se registrarán los valores de presión sistólica, presión diastólica y frecuencia de pulso.
tal cual aparecen en la pantalla del monitor y sin redondeo. Técnica con esfingomanómetro aneiroide. En el caso de los equipos aneiroides, se debe verificar que la aguja esté exactamente en cero antes y después de iniciar la medición. Proceder en primer lugar a la palpación del pulso radial. Cerrar la llave de la pera de goma e insuflar el manguito rápidamente, llevando la presión a 20 o 30 milímetros de mercurio por encima de la desaparición del pulso radial. Colocar la campana con membrana del estetoscopio sobre la arteria humeral y luego abrir suavemente la llave de la pera, dejando bajar la presión de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Documente los valores de presión arterial del manómetro. Estos van de 2 en 2, por lo cual no registrar valores impares. Bien, bueno, vieron que hay varios, mostraron dos tensiómetros, ¿sí? El digital, ¿sí? Y el clásico, el manual que nosotros le decimos, ¿sí? El término correcto es bien complicado, ¿sí? Que yo lo puse acá, esfigmomanómetro, ¿sí? ¿Sí? Que es más complejo, que en sí es el tensiómetro manual. Bien, ahora, ¿sí? Para controlar los signos vitales, sí tenemos que tener algunos cuidados especiales, ¿sí? Eh, a ver, en el caso, por ejemplo, como preguntaba Gastón, si no me equivoco, ¿sí? Cuando una persona está nerviosa, ¿cómo hacemos, sí? A ver, nosotros, por lo general, cuando llegan a controlarse la presión, ¿sí? Nosotros también controlamos el pulso, si le pedimos a la persona que descanse, ¿sí? Unos minutos, ¿sí? Por lo menos de 5 a 10 minutos, ¿sí? Que trate de relajarse, ¿sí? Y ahí podemos controlar. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando, si nosotros controlamos enseguida que una persona llega a la guardia y capaz que vino caminando de 10 cuadras desde su casa, ¿sí? A ver, ¿qué piensa que puede pasar? No va a dar la presión correcta, sino que va a estar más alterada. Los valores van a estar Van alterados. a estar alterados, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿sí? El tema de lo que es la ansiedad, ¿sí? Lo que es, si está nerviosa, bueno, eso es tratar de pedir que se relaje, ¿sí? Que se siente, que respire profundo, ¿sí? Tratar de hablar, ¿sí? Charlarle a la persona. Sí, a ver qué está pasando, capaz que ahí se empieza a relajar un poco, sí, después que mantuvieron una charla, sí, es lo que yo digo que habitualmente nosotros hacemos, ¿sí? Pero bien, también tenemos que tener otros factores que también pueden alterar, ¿sí? Los signos vitales, ¿sí? Como por ejemplo lo que es la alimentación. Si nosotros si controlamos la presión a una persona que recién almorzó o cenó, ¿qué se les ocurre que puede pasar? Sí, que seguramente va a dar los valores alterados. ¿Por qué? A ver, ¿alguien lo puede fundamentar o explicar? ¿Qué les Puede ser ocurre? porque la comida tenga, por la sal que consume, Claro, por eso. proteínas y eso. ¿Por qué no se alcanza a hacer el metabolismo, profe? Claro, Celeste, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema circulatorio, ¿sí? Va a enviar más sangre al sistema digestivo para empezar con el metabolismo, ¿sí? A empezar a trabajar más rápidamente, ¿sí? Para poder hacer la deglución, ¿sí? Que haga todo el proceso, ¿sí? Entonces es fundamental. Lo mismo, ¿sí? Cuando una persona fuma, ¿sí? También, ¿sí? También se le pide que esperen que no fumen una hora antes, por lo general, para hacer un valor, que Sí, sea o un no toma valor agua más también. correcto, ¿sí? ¿Qué decías, Gastón? No alcancé a escuchar. Claro que la persona que no toma agua también puede ser Claro, sí, presionante. sí, 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 hay muchos factores que pueden alterar, ¿sí? Muchos factores emocionales, el estrés, ¿sí? Esfuerzo físico, ¿sí? Entonces es importante, sí, que poder, antes de tomar, sí, la presión, preguntar si vinieron caminando, ¿sí? Eh, o hacerlos descansar un ratito, ¿sí? Bueno, y aquella persona que está ansiosa, bueno.
es algo que tiene que controlar ella, pero bueno. Eh, bien, ¿alguna duda, chicos, hasta acá? No, perfecto. ¿No? Bueno, bien, acá era lo que íbamos a hablar, ¿sí? Lo que es la ansiedad, el estrés pueden causar aumento, ¿sí? La ingesta de alimentos o bebida. El dolor, ¿sí? Me estaba olvidando de esto del dolor, ¿sí? El dolor es un factor muy importante que pueden, ¿sí? Alterar lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial, ¿sí? Bien. Y otro factor que puede ser que el equipo no esté funcionando correctamente. Bien. Otra cosa que por ahí le quería Profe, comentar yo con... le, yo le quería preguntar, Sí, Génesis. eh, vio con el aparato ese manual, ¿cómo sabes qué es la presión correcta? Porque eso es Bien, práctica, ¿no? exactamente, ¿sí? Eso es mucha práctica. Y ahora le estaba por explicar una técnica que por ahí también la utilizamos cuando no se escucha, ¿sí? Vieron que nosotros poníamos el brazalete, ¿sí? Que también decía que teníamos que estar sentados, ¿sí? En una forma correcta, que los pies tienen que estar rectos, no tienen que estar cruzados, ¿sí? El brazo, ¿sí? A la altura del corazón, ¿sí? ¿Por qué tiene que estar a la altura del corazón? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué? A ver, Para la alineación de la circulación de la sangre, porque si está más abajo o más arriba no es lo mismo. bien, pero ¿qué pasa? A Las ver, pulsaciones, para las pulsaciones. claro, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos el brazo a nivel del corazón, ¿sí? Va a salir, sí, vamos a obtener un valor normal. Pero ¿qué pasa si nosotros lo tenemos por debajo? La sangre va a salir, ¿sí? Más fuerte. Entonces puede dar unos milímetros más altos de lo que sería el real, ¿sí? Y si lo tenemos elevado por encima del corazón, si viceversa, puede haber un retorno y puede dar un valor menor, ¿sí? Por eso es la importancia de tenerlo a la altura del corazón, ¿sí? Ahora, la técnica, ¿sí? Es poner el estetoscopio, ¿sí? En la arteria, ¿sí? Que se sienta, ¿sí? Entonces, cuando vamos insuflando, ¿sí? Abriendo la perillita, ¿sí? Despacio, ¿sí? De dos en dos, como explicaba el video, ¿sí? Donde escuchemos el primer latido, ¿sí? Esa va a ser la presión máxima, ¿sí? Y después, cuando ya no escuchemos, va a ser la mínima, ¿sí? Eso es mucha práctica, ¿sí? Así que yo los animo por ahí, si alguien tiene un tensiómetro común de estos manuales, que pueda practicar, ¿sí? Y los digitales, sí, es mucho más fácil porque apretás la perillita y esperás y hasta que se empieza a desinflar, ¿sí? Y da el valor, ¿sí? Pero yo la verdad que siempre me gusta más el manual, ¿sí? Que es más Lo preciso, difícil, ¿sí? profe, del manual es que tiene que haber silencio. Por Exactamente, ahí eso es ¿sí? lo Porque, difícil. ¿qué pasa? ¿Sí? A veces hay personas, ¿sí? Que se le escucha con facilidad, ¿sí? Y hay otras personas que no, ¿sí? Entonces, tenemos que tener silencio también, ¿sí? Bien, y otra técnica que por ahí nosotros utilizamos, ¿sí? Cuando utilizamos el tensiómetro manual, ¿sí? Es cuando vamos insuflando, ¿sí? Con una mano, en la perillita, ¿sí? Y vamos controlando, ¿sí? Vieron que en el video decía, hasta que no se sienta el pulso, ¿sí? Y después elevamos 2 o 3 milímetros más de mercurio, ¿sí? Y después cuando empezamos a insuflar, a, a que salga ese aire, ¿sí? Vamos a estar a la vez escuchando, pero a la vez ponemos sí, nuestros dedos para controlar el pulso. Y donde sintamos el primer pulso, ¿sí? Ahí sería también es una forma de poder controlar la máxima, ¿sí? Solamente la La máxima máxima, con esa técnica. la Creo que máxima que sería la entendí. sistólica. ¿Cómo? La máxima que sea, ¿a qué se refiere con la sistólica? Claro, sí, sí, sí. Y no importa en qué brazo se pueda colocar. Por lo general sí se recomienda el izquierdo, así el que está cerca del corazón, ¿sí? Lo
lo mejor y lo ideal sería en ese, ¿sí? Génesis, ¿querías preguntar algo? No, que digo, creo que entendí, porque hay que estar pendiente como de muchas cosas a la vez, como Es la el tacto. es la práctica, ¿sí? Ujú. Sí, Yo me Voy a compré, tratar de... yo me compré el manual. Yo me compré la manual porque hice un curso también y una especialista, una doctora me dijo que el otro tiende a fallar siempre. exactamente. Cualquier movimiento, sí, siempre da unos valores erróneos, ¿sí? Por eso yo soy de usar el tensiómetro manual, ¿sí? Bien. Profe, yo le iba a comentar que también sería bueno que vean, digamos, cuando las agujas, cuando uno va como Que hace un movimiento. desinflando, por así decirlo, van Sí, a ver que la aguja en el primer latido que escuchen, que se se escucha, la mueve, aguja también es un pequeño movimiento. hace un pequeño movimiento. Entonces Sí, eso yo no la marca como el quería primer decir. latido. Sí, sí, gracias Ana por el aporte, sí, eso también, sí. Sí, Eh, profe, eso tiene que ver por ahí cuando no llegamos a escuchar bien. Hay que sí, estar atento también con la vista. A mí se exactamente, me hace sí. más fácil tomar la presión con el movimiento de la aguja. Me doy cuenta Claro, ahí enseguida. solamente obtenés por ahí lo que es la máxima, ¿sí? La Claro, la sistólica, primera. la primera, ¿sí? Así que, bien. A ver, ¿alguna otra preguntita? ¿Algún otro factor que me esté olvidando? No creo. No. Bien. Bueno, ahora vamos a trabajar un poquito, ¿sí? Yo a esta actividad la denominé el semáforo de los signos vitales, ¿sí? Bien, la idea es acá que ustedes, pues, a partir de casos prácticos que ahora voy a compartir en la pantalla, ustedes puedan identificar, clasificar e interpretar los valores de los signos vitales, ¿sí? De los casos que voy a compartir ahora, ¿sí? Bien, pero primeramente, sí, a pasar, les voy a mostrar acá, ¿sí? Una tabla para que ustedes puedan tener, ¿sí? De referencia. Igualmente, si ustedes tomaron nota Profe, perdón, ¿puede poner la diapositiva anterior? anterior, El dale. semáforo. ¿Está? Sí, ahí yo acá les pedí que, bueno, ahora con los casos que voy a presentar, sí, en las siguientes diapositivas, van a tener que identificar, clasificar e interpretar los valores de los signos vitales correspondientes a cada situación, ¿sí? Ahora, Profe, disculpe que la molesté, ¿eso lo vamos a hacer acá en clases o en algún link? Ahora, ahora, sí, yo puedo, por ejemplo, les voy a preguntar así al azar, ¿sí? Por ejemplo, le voy a decir, Ana, Génesis, a ver, vamos a ir trabajando, ¿sí? No tengan miedo de equivocarse, ¿sí? De nada, ¿sí? Nosotros acá estamos aprendiendo, ¿sí? A poder interpretar, ¿sí? Estos signos vitales, ¿sí? Así que no tengan vergüenza, no tengan miedo de equivocarse. Bien, voy a dejar de compartir un minutito y les voy a compartir, sí, por el chat esa tablita, sí, así ustedes pueden tener. Bien, bien. ¿Pueden ver el archivo? Chicos, no Sí, coloquen profe. el nombre ni apellido, DNI, sí, por la asistencia. Recuerden que yo después controlo por el sistema de Zoom, que automáticamente me baja quienes están conectados. Bien, bueno, bajen esa tablita si ustedes las pueden tener y ahí voy a compartir nuevamente la pantalla, así leemos. Bien,
El primer caso, ahí porque no me deja leer bien. El primer caso, ¿sí? Un administrativo de 40 años manifiesta dolor de cabeza y cansancio al final de la jornada, ¿sí? La temperatura está en 36,8, la frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto y está con la presión arterial de 150 sobre 95 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuál les parece que representa un riesgo inmediato para la salud de este trabajador? ¿Qué signo vital que ustedes consideran que está alterado? La La presión presión arterial, arterial, profe. profe. La presión La arterial. presión arterial, ¿sí? Bien, ¿sí? Bien, aunque la frecuencia cardíaca y respiratoria están dentro de los valores o los rangos normales, ¿sí? La presión arterial está elevada, ¿sí? Como que yo diría que está en amarillo, ¿sí? Que es una alteración leve, ¿sí? Y que requiere un seguimiento, ¿sí? O ya la consulta a un médico. ¿Bien? Bien. Bien, que sí puede ser ya un factor para controlar un factor de riesgo cardíaco. Vamos al siguiente caso. Un operario de construcción, 35 años, joven, ¿sí? Que trabajó varias horas bajo el sol, ¿sí? Refiere mareos y debilidad. Temperatura 38,3. Tiene fiebre. Está con fiebre, bien. Sí. Frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria 24 Un respiraciones por poco alto. minuto. Y la presión está en 120/75. A ver, ¿qué interpretamos acá? Que tiene fiebre, la respiración rápida y el Alto. pulso alto. Bien, ¿sí? Una alteración grave, diría. Bien. ¿Y qué puede haber estado sufriendo este trabajador tras la exposición al sol? Un golpe de calor. Un golpe Golpe de de calor. calor, ¿sí? ¿Qué más puede haber pasado? Deshidratación. Deshidratación, perfecto, ¿sí? Bueno, Bien. ¿y qué pasa si, por qué consideran ustedes, a ver, ¿se acuerdan cuando yo les explicaba el otro día, sí, de los glóbulos blancos, y esos soldaditos de batalla, sí? ¿Por qué cuando la temperatura está elevada también se eleva la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria? Porque no entran en actividad los glóbulos blancos. Exactamente, ¿sí? Empieza en actividad, sí, los glóbulos blancos, sí, sí, y va a haber, al haber aumento de temperatura, se activan estos glóbulos blancos, sí, y también empieza a funcionar, sí, aumentar el metabolismo, sí. Exactamente. Entonces hay mayor actividad metabólica y entonces genera más dióxido de carbono, entonces tiene que este proceso sistema circulatorio tiene que llevar de retorno al corazón nuevamente para que pase a los pulmones, que se haga todo ese proceso, ¿sí? De oxigenación, ¿sí? Vuelve a equilibrarse. Bien, Profe, también no hay una hemoconcentración. también, sí, bien. Bien, bueno, vamos al caso número 3, ¿sí? Un trabajador rural de 28 años, ¿sí? Luego de cargar peso durante más de 2 horas, presenta agitación, ¿sí? La temperatura está en 37,2, ¿sí? Frecuencia cardíaca de 125, frecuencia respiratoria de 26, ¿sí? Y la presión arterial de 135/85. A ver, ¿qué riesgo hay acá? Y una alteración grave. La Tiene presión, el pulso, Tiene la presión Está, alta. sí, presión alta. temperatura alta. O ¿sí? sea, Todo esto, ¿sí? ¿Qué lleva? A un a una. agotamiento, a mareos, desmayos, ¿sí? Aunque la temperatura y la La presión temperatura es arterial están normal. dentro, ¿sí? Ah, De lo normal. sí, 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 bien, bueno. Pero puede haber un colapso por esfuerzo, ¿sí? esfuerzo físico. Un esfuerzo físico. Bien. Bien. ¿Vieron lo importante que es poder interpretar los signos vitales? Sí. El caso número 4, ¿sí? Un empleado de un depósito, 50 años, que trabajó en una cámara frigorífica, refiere somnolencia, temblores, ¿sí? Y la temperatura está en 35.
frecuencia cardíaca 55, frecuencia respiratoria 10 por minuto y la presión está en 100/65, ¿sí? ¿Qué La está tempera- pasando acá? la temperatura es baja en principio. ¿Sí? Y Hipotermia. la frecuencia respiratoria igual es Hipotermia, baja. Y la Hipotermia. respiración ¿sí? también lenta. Bien, perfecto. Acá, sí, la hipotermia, sí, a pesar de que es leve, sí, puede producir somnolencia, sí, Y temblores, temblores, sí, correcto. y empieza a disminuir la frecuencia cardíaca y también respiratoria. Bien, perfecto. Caso número 5. Este y uno más y ya vamos a ir terminando, ¿sí? A ver, un chofer de 55 años con antecedentes de hipertensión llega a enfermería con mareos y visión borrosa, ¿sí? La temperatura está en Upa, 36,5, la ¿está bien? frecuencia cardíaca en 105, frecuencia respiratoria Perfecto. 22 respiraciones por minuto, ¿sí? Y la presión arterial 180/110, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué hay? Una crisis Frecuencia de cardíaca alterada. Hipertensión tenemos. Sí, Se va al carajo ya. Sí, 180. hipertensión Ah, arterial. 180 nomás. Sí, Crisis de está con una hipertensión tenemos. crisis, sí, está con una crisis hipertensiva, Sí, sí, y a ver, esto puede ser, sí, por haber un estrés, puede ser porque otra cosa más, a ver, sí, por Descompensación. cansancio, por el cansancio, Cansancio. No sí, sé si fuma o no, no dice, pero no lo bueno. claro, dice, pero bueno, tantas horas arriba podemos, del colectivo. ¿sí? Por el estrés de también que puede tener de entregar una carga, ¿sí? Eh, a tiempo, ¿sí? Ese estrés, ¿sí? También por ahí puede estar afectando. Y también, sí, por ahí la vida que también lleva esta persona, ¿no? Claro, ¿Sí? el sedentarismo durante Puede Sí, ser el 5 años. sedentarismo, la alimentación, porque puede ser Profe, una alimentación alta en carbohidratos, exceso de sal, ¿sí? Entonces, bueno, son varias cosas que pueden, los factores que pueden estar influyendo en esta persona, ¿sí? Puede ser una insuficiencia renal también. Y también, sí, sí, puede hacer porque, bueno, donde empieza a funcionar mal el sistema circulatorio, sí, empiezan a fallar, sí, también los demás sistemas, ¿sí? Bien, el último caso, ¿sí? Acá, una empleada administrativa de 30 años, ¿sí? Que está próxima a una evaluación laboral, presenta nerviosismo y palpitaciones, ¿sí? La temperatura está 36,7, frecuencia cardíaca 115, la frecuencia respiratoria 28 y la presión arterial está en 125/80, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Algo que hoy preguntaba Gastón. Está nerviosa. La frecuencia cardíaca. la frecuencia La cardíaca frecuencia cardíaca. está alta. Exactamente, sí, Sí, lo que es el estado emocional también a veces juega en contra y puede dar claro. los valores alterados, ¿sí? Bien, bueno, ahora, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Vimos, ¿sí? Los 4 signos vitales, los cuidados que tenemos que tener, sí, previamente antes de controlar, sí, lo que es la presión arterial, el pulso, ¿sí? Eh, entonces, bien, ahora los voy a invitar, ¿se acuerdan que el otro día quería hacer una actividad al inicio y no pude, que no todos se tenían que registrar, ya encontré la forma de cómo es. Ustedes sí van a entrar a este enlace, ¿sí? Como dice acá, www.menti.com, ¿sí? Y van a responder esta pregunta, ¿sí? Este es el código que van a tener que ingresar para poder contestar, ¿sí? ¿Por qué considera que es importante que un técnico en seguridad de higiene pueda interpretar los signos vitales en situaciones laborales? ¿Sí? Escriban en 2 o 3 frases, ¿sí? Y ahora voy a dejar de compartir. ¿Copiaron el código? No, Sí, no, no, no. Profe, yo todavía no Copienlo, para. ¿sí? Espera un Así. chiquitín. Y el link. No Pero copió. una consulta. ¿Esto hay que hacerlo ya? Ahora, Porque ¿sí? yo
Yo me tengo que retirar, yo Bueno, tendría que sí, estar en... los que vayan quedando, sí. ¿Lo puedo responder cuando salga a la noche? No, porque esto es una actividad de ahora de la clase, ¿sí? ¿Cómo era? No, no anoté el código. Ahora Lo comparto, pusieron en el chat. ahora lo Ah, comparto. listo. Ah, lo pusieron en el chat, bien, pero ahora voy a compartir, ¿sí? A ver, a medida que ustedes van. Me puse en el chat como machete. Bien. Pero, che. Bien, ahí ustedes vayan ingresando igualmente acá, ahí aparece el código, ¿sí? El link es www.menti.com, ¿sí? Y vayan contestando con 2 o 3 frases y va a ir apareciendo, ¿sí? Los aportes que van haciendo. ¿El código, profe, es 4698? 4698-7317. ¿Pero a dónde tenemos que entrar? A ver, me ¿Dónde perdí, ¿no? tenemos que ingresar, profe? No Sí, entiendo. ¿dónde tenemos que entrar, profe? Me perdí. A Por ver, Google, yo lo estoy haciendo A por el celu. www.menti.com. claro, sí, ahí tienen que Tienen ingresar. que ir a Google. Código es Vayan a Google y escriben eso. Ah, Van a Google, ingresan con www.menti.com. Les copio el enlace en el chat, a ver si puedo. Ah, bueno, yo igual copié solamente para que lo coloquen en Google. Ahí me parece Andrea solamente, que puso Andrea el nombre. A ver si ah, sale. Profe, a mí me aparece la pregunta, pero abajo me aparecen como otras carillitas y está en inglés. A ver, vamos a ver si podemos ponerlo en español. A mí me parece igual. join. Opa. Profe, no me deja poner más de 25 letras por cada cosito. Y Claro, no claro, nos porque aparece ese cuadrado como a usted. Nos aparece como tres no, a opciones. ustedes le va a aparecer, a ver si puedo ingresar, ¿sí? Denme 2 minutos, a ver si... Una frase de 3 palabras cortas por cada Sí, ítem. tienen que ser palabras cortas, ¿sí? Ah, No escribir un testamento, bien. chicos, ¿sí? Menti.com. A ver si me aparece. ¿Sí? Ahí ustedes Ah, ingresan el código, ¿sí? Y a ver si me permite a mí, 4698-7317. ¿Sí? Capaz que no me permite porque soy la que voy creando. Ah, sí, puede ser. Bien, y acá ustedes escriben, ¿sí? Vamos acá a traducir español. No me deja. Bien, y acá escriben, sí, 2 o 3 palabritas en cada casillero y ponen, Chilio. ¿sí? Enviar, ¿sí? ¿Ven que van apareciendo? Yo voy a actualizar. Paz. ¿Cómo? Creo que pude hacerlo, profe, ya. Bien, a ver, van a prevenir riesgos, ¿sí? Tener conocimientos, ¿sí? Cuidar la salud. Bien. Profe, desde el celu se puede hacer. Sí, se puede hacer desde el celu. Yo Ingresar lo hice ya desde teniendo la... Google, ¿podés Génesis? Sí, por eso ya lo hice, le estaba diciendo a Bien. la compañera, el celular se puede hacer. Ah, está, ay, bien, nos está saliendo, chicos, qué bueno. Listo, ahí lo envié. ¿Llegó, Bien, profe? No. sí, a ver qué sale, a ver. Ayudar, prevención, ¿sí? Para actuar en una emergencia, ¿sí? Evaluar el estado, ¿sí? Profe, ¿puede mandar el link? Pues no puedo, no sé No dónde tengo que importa, entrar. ya está, ¿sí? Vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo el cierre, ¿sí? Bien, buenísimo. A ver, vamos a ampliar acá el zoom porque se va achicando. A ver, se me fue demasiado. Bueno, ¿sí? Pero bueno, salieron varias palabras, Ajá, ¿sí? bien, Buenísimo, ¿sí? bien.
Evaluar la salud, bien, que yo estoy media corta de vista y no. Ahí, Primero perfecto, ¿sí? auxilio, cuidar la Prevenir, salud. ¿sí? Nosotros hemos aportado nada más, ¿no le parece quiénes aportamos? No, 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 porque esta es una nube de ideas, ¿sí? No se Claro. preocupen, ¿sí? Pero está quedando re lindo, miren. Actuar ante accidentes, ¿sí? Evaluar la salud del trabajador, prevención, ¿sí? Sale Paz. varias veces, ¿sí? Evaluar el estado, identificar alteraciones, ¿sí? Bueno, entonces, ver lo importante, sí, que es de tener los conocimientos sobre lo que son los signos vitales en un futuro técnico, sí, también no en técnico, sino sí en la vida cotidiana y poder interpretar esto, ¿sí? Entonces, la importancia es que ustedes puedan, sí, evaluar el estado general, sí, en caso de alguna emergencia, sí, en el laburo o en el trabajo, sí, reconocer situaciones de urgencia ante golpes de calor, descompensación, también las intoxicaciones, shock, sí, poder interpretar estos signos vitales, sí. Bien, y también, sí, también es importante, sí, para poder colaborar, sí, en caso que sea necesario, en algún examen periódico de salud en el trabajo. Bien, ¿les gustó la Bueno, clase de hoy? Muy muy buena, bueno. Bien, profe. Sí, profe. bueno, Mucha ahora, información Sí, bastante práctica. interesante. Son muy copadas sus interesante, clases, profe. Nos salva ¿sí? la semana, profe, porque venimos pero cansadísimos y con esto levantamos un poco. Sí, Sí, Bien, la verdad bueno, que sí. sí, voy a dejar de compartir y los voy a llevar a la plataforma. Les voy a dejar una actividad, pero no va a ser tan. Sí, voy a ser buena. A ver, vamos a compartir. A ver, bien. Bueno, ya con este tema, sí, vamos a estar cerrando la unidad 3, ¿sí? Y nos vamos a empezar a meter en la 3, la última unidad, ¿sí? Que es traumatismo, ¿sí? Que es algo que me apasiona, me encanta, ¿sí? Bien. Bueno, acá, ¿sí? Ya se los voy a dejar habilitado. Van a tener como actividad, ¿sí? Este foro, ¿sí? Signos vitales y y prioridad. prioridades, ¿sí? Que Bien. ustedes si quieren lo van a poder hacer enseguida porque si vieron lo que tiene esta materia que lo lleva nuevamente a todos los conceptos trabajados en la materia de primeros auxilios. Sí, ¿Sí? Que están como relacionadas unas con otras, ¿sí? Bien, acá ustedes van a contestar, ¿sí? Dice, en un accidente laboral, ¿qué debemos evaluar primero? ¿Sí? Respiración, pulso, ¿sí? O nivel de conciencia. ¿Y por qué? ¿Sí? Lo contestan durante la semana, no me contesten ahora, esa es la actividad que bueno, bien. van a tener ahora. ¿Bien? Con este foro Ajá, terminaríamos la ¿el unidad cierre? 3 entonces. Con este foro sí hacemos el cierre de la unidad 3, ¿sí? Y van a tener habilitado unos días, sí, una semanita y media, ¿sí? Y les voy a dejar el lunes, ¿sí? Habilitado ya la unidad 4 y los voy a invitar a que empiecen con una lectura del material bibliográfico, ¿sí? Sobre lo que es traumatismo, ¿sí? Vamos a ir despacito, no los voy a ir a apurar y nos vamos a ir ya sumergiendo ya al final de lo que es esta materia y prepararnos para el segundo y último parcial, ¿sí? Y Profe, ¿y cuándo sería el parcial? En eh, noviembre. en noviembre, a ver, déjame 2 minutos, que si puedo abrir el cronograma, dame 2 minutos, Génesis. A ver, ya te digo. El cronograma yo lo estoy cumpliendo, sí, al pie de cómo lo ¿Es el organicé. 7, Teresa? Sí. A ver, cronograma, denme 2 minutitos y ya le digo así ustedes se pueden organizar. Me parece que es el 7, profe. A ver, perfecto. A ver. Una vez que también, chicos, deje corregido el lunes, ya dejo habilitado para aquellos que por ahí no pudieron subir
el trabajo práctico, ¿sí? A ver, estoy mirando recuperatorio. Parcial, el 7 de noviembre, ¿sí? El 7 de noviembre. Bien, y acá tenemos la fecha de, a ver, segundo cuatrimestre, fin del segundo cuatrimestre. Acá. No estoy buscando o no tengo la fecha de... Bueno, pero creo que nadie desaprobó el primer parcial. Venimos trabajando re bien, profe, no Vienen sé si es trabajando re necesario. bien, chicos, la verdad. No creo que sea necesario un segundo parcial. No, no, no. Bueno, no encuentro la fecha de las semanas de recuperación, ¿sí? Que tendría que agregárselo. Bien. Bueno, chicos, eh, a ver, ¿alguna duda o nos despedimos ya hasta el próximo viernes? Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo Bueno. viernes, profe. Nos vemos, Muchísimas Bueno, profe. gracias. sí, a Gracias. todas las Profe, hasta el mamás, próximo sí, a viernes. todas las Bueno, mamás, Feliz día a todas las esposos, Feliz mamás. día también. Igualmente. igualmente. Así Que que pasen lindo el domingo. disfrutemos el domingo en familia, ¿sí? Listo, Bien, chicos, buen excelente. fin de semana. Chao, profe. Gracias, Igualmente, profe. igualmente. Chao, Gracias. chao. Chao. Chau, chau. Chao, chao.